Pedro Sánchez está contento y la verdad es que tiene motivos. Bueno, se ha convertido en presidente del gobierno, algunos le llaman presidente por accidente, pero bueno, presidente del gobierno de la manera más rocambolesca del mundo, nadie lo esperaba, le habían echado del PSOE y le volvieron a elegir, su líder se convierte en presidente del gobierno y encima una encuesta que publica hoy Sigma 2 en el diario El Mundo que dice que si se celebrasen elecciones generales ahora el suyo sería el partido más votado, pues imagínense lo contentos. Esta encuesta lo que viene a decir es que el Partido Socialista se convertiría en la primera fuerza más votada con un 28,3% del voto. El segundo lugar sería para Ciudadanos, con un 24,2%. El Partido Popular caería al tercer lugar, 22,3, después de haber sido la fuerza más votada, y el cuarto lugar para Podemos, un 16,1. Ustedes recordarán que justo en este momento la composición de nuestro Parlamento es totalmente diferente. Según las elecciones de 2016, la composición del hemiciclo era esta. La primera fuerza era el Partido Popular, la segunda el PSOE, la tercera Podemos y la cuarta Ciudadanos. Y según nos está indicando esta encuesta de hoy, las cosas han cambiado de manera radical. Motivos, como les digo, suficientes para que Pedro Sánchez esté contento, y así lo ha expresado hoy el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuando después de la reunión de la Ejecutiva ha dicho que Pedro Sánchez es el auténtico referente político de la izquierda española y que, de ser la gran esperanza del cambio, se ha convertido en el auténtico líder del cambio que ya se está produciendo. En la primera mitad de este año se ha mostrado una vez más que el PSOE, como siempre, es el principal referente político de la izquierda en nuestro país. En este tiempo, Pedro Sánchez, nuestro secretario general, ha pasado de ser la principal esperanza de cambio a liderar el propio cambio en nuestro país. Un nuevo tiempo para que haya un nuevo contrato social y un reparto más justo del crecimiento económico que tanto hemos venido reivindicando como consecuencia de la salida de la crisis económica. Un cambio en el que se escuchen más las demandas de las mujeres, que se impulsen medidas de regeneración democrática y que haya una mayor justicia social. Estamos elaborando una agenda del cambio en el ámbito de lo económico y lo laboral, en el ámbito de la cohesión social y la igualdad, en tercer lugar por la regeneración democrática y en cuarto lugar el papel que debe jugar España en el mundo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Realmente tan bien le están yendo las cosas al Partido Socialista de Pedro Sánchez como para que las encuestas vengan a demostrar esto, Francisco? A ver, yo partiendo de la base de que la demoscopia mejor que hay es el día de las elecciones. Es una ciencia exacta porque dice exactamente lo que el demóscopo quiere. Yo creo que está muy bien, ¿no?, el hecho de creerse las cifras que a uno pues le dan masajes, ¿no? Yo creo que realmente hay que entrar de lleno en materia, es decir, no lo que... A ver, lo que no puede hacer el Partido Socialista, que es lo que está haciendo, es el efecto soufflé en el que estaba anclado Ciudadanos, ¿no? Es decir, bueno, como las encuestas me van dando buenos datos, yo estoy aquí sacando músculo. Pero vamos a ver, si esta encuesta es totalmente engañosa. Esta encuesta es engañosa porque llevamos 40 días del nuevo gobierno socialista con una oposición noqueada. Llevamos sin oposición 40 días. El Partido Popular en una reestructuración de fondo que por fin va a terminar el próximo fin de semana. Ciudadanos que aparece, que no desaparece, que si toma firmeza en sus determinaciones, que si no toma firmeza en sus determinaciones, con lo cual yo para mí estas encuestas no me las creo. Si ellos se las quieren creer, bueno, ya hicieron una del CIS en el que decía que Pedro Sánchez era la panacea, ¿no? Y sobre el tema de las palabras que decía el secretario general del Partido Socialista y actual ministro de... Ábalos, secretario de Organización. Sí, secretario de Organización. Regeneración Democrática. Mire usted, señor Ábalos, usted miente como un bellaco. ¿Qué regeneración democrática van a hacer ustedes cuando ustedes son el partido más corrupto de la historia de toda España? De justicia social, ¿qué justicia social van a hacer ustedes si lo que están haciendo es, van a eliminar los carburantes diésel, que los usan los obreros, autónomos, quieren subir impuestos? ¿Quiénes son los grandes perjudicados con las subidas de impuestos, señor Ábalos? Las clases medias. ¿Qué hacen las clases medias? Son las que cotizan, son las que pagan impuestos, son las que sostienen las pensiones. Habla de reforma laboral. Mire, usted y el Partido Socialista son los menos adecuados para hablar de reforma laboral. Ustedes dejaron a España en el fango en el año 2011 y gracias a un partido popular y gracias a todos y cada uno de los españoles hemos salido y estamos saliendo de la crisis y ustedes vienen ahora a jorobar el ambiente. Cohesión social, ustedes de cohesión social,
ustedes están dinamitando la cohesión social española. Ustedes quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué mensaje están dando con eso? La ruptura de la sociedad española del nuevo. Lo que hicieron en el año 33 con el asesinato de Calvo Sotelo. Y ustedes vienen a decirnos que el Partido Socialista es una referencia democrática, y que va a la regeneración democrática. Mire, ustedes no tienen vergüenza. Ustedes acaban de gastar 15.000 euros, o acabamos de conocer que el Partido Socialista Andaluz se gastó 15.000 euros en señoras que te hablan de tú sin conocerte nada, y que a los 4 días se gastó 4.000 euros, 4.000 euros en comidas y almuerzos. Pero vamos a ver, ustedes lecciones, ni una. Paco, no te enfades tanto, hombre, de verdad, no te enfades tanto. Hay que decir las verdades. O sea, Fran, hay que decir las verdades. No te enfades porque es que al final va a parecer que son malos, y lo son, pero son un partido socialista. Aquí, ya os he dicho antes, ¿a qué vienen? A fastidiar al trabajador, al fastidiar al trabajador, a subirle. A mí me parece muy bien, ¿eh? Oye, yo pondría un impuesto a todos aquellos que tengan coche, porque como probablemente yo lo pueda pagar, así me quiten los atascos. No pagamos, los que tenemos coche no pagamos impuestos. Yo tengo la suerte de trabajar mucho, ciertamente, y tener unos ahorrillos, lo cual me va a permitir pagar toda esta subida de impuestos brutal y salvaje a las que nos van a someter, y así me quitan coches del camino, ¿no? Esto es lo único que hacen. Yo le diría a este señor, al señor Ábalos, que estoy muy indignado. Estoy muy indignado porque él habla de mujeres, habla de animales, habla de no sé qué, y los gordos. Quiero mi cuota de gordito, quiero que también la haya, porque si no, no sé dónde está el progresista aquí. La sociedad del gordo de Navidad, los hombres tendemos a engordar y necesitamos una cuota. Dicho, como él habla de tonterías, perdóname Javier, pero yo también hay veces que tengo que decir tonterías, ¿no? Porque, en fin, en lo que se refiere a estas encuestas, ahora no es un momento, que entiendo porque está cambiando el panorama y no me creo nada de las encuestas, ahora no es un momento de hacer encuestas porque va a cambiar bastante el líder del Partido Popular o la lideresa del Partido Popular. En cualquier caso sí que nos puede indicar una tendencia, y la tendencia es, bueno, que Ciudadanos puede ir mejor, pero que el Partido Socialista no mejora tanto. Porque os voy a decir una cosa, de verdad, que conozco a gente del Partido Socialista. No han encontrado ni encuentran gente para poner en puestos claves de la administración. Esto lo saben ellos, y lo sabemos unos cuantos más. Hay muchos puestos claves en la administración que no están siendo ocupados porque, visto, ya lo dijimos aquí, el ministro de Economía o el Ministerio de Hacienda no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción. Ni la cuarta opción. Sí, dilo. La sexta. Entonces, claro, esto dice mucho de los que nos están ahora mismo gobernando. Probablemente no nos gobiernen porque los que están no sepan gobernarnos. Y eso hace que los fuegos de artificio se vayan por otros sitios. Oye, vamos a hablar de Franco, no vaya a ser que alguien nos pregunte qué vamos a hacer con los impuestos correspondientes o con los presupuestos más próximos que nos toca defender, que son los del Partido Popular, por cierto, y no sepamos qué decir. Entonces, a la gente hay que contarle estas cosas y repetirlas las veces que sean necesarias, para que sepan que estamos en manos de unas personas que no tienen ni el conocimiento, ni la autoridad moral, ni los votos para que nos puedan gobernar. Bueno, yo, por comentar las encuestas es peligroso, como bien decís, porque si es la ciencia que acierta. Es la ciencia exacta, que es exactamente lo que quiere el analista, sí. Es lo que quieres oír, ¿no? Pero, bueno, lo primero que hay que decir de esas encuestas, ya lo habéis dicho vosotros, es que se hacen en un momento en el cual el PP pues está un poco groggy. No sabemos quién va a tomar el timón y incluso algunos auguráis cierta destrucción si saliera Soraya. Puede ser, no digo que no. Pero vamos, lo que está claro es que estas encuestas, si se hacen dentro de una semana, se reconfigurarán de algún modo. Y bueno, pues a ver qué ocurriría con el PP en relación al resultado que se le da ahora. Yo, echando así unas cuentas muy rápidas, veo que Podemos tenía 21% y ahora está en 16%, PSOE tenía 22% y está en 28%, es decir, que estos análisis son muy groseros, porque los votos no están siempre cautivos, pero bueno, puede interpretarse también como que el PSOE ha aceptado muchos de los postulados de Podemos. Yo siempre he dicho que Podemos pues tiene una gran conexión con el zapaterismo. Pedro Sánchez en realidad tiene mucho de zapaterista, de hecho además está recibiendo pues elogios del propio padre de la criatura, que es zapatero, y entonces en ese sentido no sería nada raro que ese 5%, y estaríamos casi a un 1%, procediera de la bajada de un Podemos, pues que ya una vez que lo más gordo de la crisis pasó
pues su discurso más agresivo se desactiva. Por otro lado, pues en cuanto a la cuestión nacional, que siempre es la que nos preocupa, pues hay que ver que qué diferencias hay entre lo que pide Podemos y lo que quiere o lo que está dispuesto a consentir el PSOE, pues bastante de matiz, casi pues el referéndum sí, referéndum no, y lo de que referéndum no por parte del PSOE, pues habrá también que verlo. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que por ahí puede ir ese trasvase, lo cual nos colocaría en una sociedad pues muy fragmentada, muy maniquea, en el sentido de que unos son los progres y otros los fachas, utilizando una terminología hasta clásica y grosera, y que esos son pues dos bloques de difícil reconfiguración más allá de sus propios límites, que no hay una zona intermedia o que la zona intermedia pues siempre se escora hacia los mismos sitios. Entonces, yo creo que estas encuestas, insisto, tienen que reconfigurarse a partir del lunes, cuando salgamos de la incógnita Soraya Casado. Sí, aquí en estas encuestas siempre falta el partido más grande, siempre lo digo, que es la abstención. También. Ese partido, ahí de repente ahí el traslado entre uno y otro no es directo. Hay gente que se va a la abstención y de la abstención vienen, y eso es un partido que no tiene ni líder ni nada, están allí y es la gran mayoría, por lo menos el partido mayoritario aquí en España. Todos tenemos claro que el gobierno de Sánchez es un gobierno muy débil por la representación, por la situación, por los que le han apoyado para ser presidente. Y si yo lo quiero ver como consultor, ¿no?, de partidos políticos. Si yo estuviera en los zapatos de Iván Redondo, que es el consultor en teoría que le ayuda a todo esto, y el jefe de gabinete, yo jugaría a tener un hiperliderazgo de Pedro Sánchez. Quiero decir, como el gobierno es débil, lo que me puedo jugar es crear un hiperlíder. La foto, el momento. ¿Cuántas ruedas de prensa ha dado Pedro Sánchez? Ni una. ¿Por qué? Porque en ese caso, en ese momento, ya puede parecer una persona débil. ¿Por qué? Porque va a estar a expensas de las preguntas de periodistas que posiblemente le incomoden. Hasta ahora se está dejando a Pedro Sánchez, y creo que va a seguir así, solamente cuando hay cosas buenas noticias. Llega el barco, el Aquarius, yo salgo a hablar en algún sitio, pero las malas noticias, las subidas de impuestos, todo esto a los ministros, que sean como unos fusibles que se van a ir quemando. La legislatura creo que va a ser corta, incluso yo creo que 2 años se le van a hacer muy largos a Pedro Sánchez, creo yo. Me puedo equivocar, pero creo que él va al final a pedir el pitazo final del árbitro, o lo va a decidir él, porque ese hiperliderazgo se le va a diluir mucho, porque hay muchas elecciones en el medio. Están las europeas, están las locales, las regionales, las andaluzas. Entonces su hiperliderazgo se va a diluir en un montón de liderazgos locales, y él no va a poder jugar a ser el Macron, ¿no?, de que todo el mundo con él. Y eso creo que le puede jugar en contra, y va a pedir unas elecciones muy anteriores. Por supuesto que, ojo, el PP todavía no tiene un líder que dispare. Y Ciudadanos todavía está en plan, bajo perfil, pero cuando empiecen a dispararle de verdad, artillería pesada, Ciudadanos está caos, se está levantando el golpe. Sí, pero va a empezar a disparar. Y cuando se levante, disparará. Y eso va a cambiar, y va a cambiar mucho, claro, porque ya todos los partidos, incluyendo Podemos, han aprendido cómo se maneja aquí el cotarro. Y Pedro Sánchez ahora va a ser el objetivo de todos. No, yo comparto esta idea que yo creo que es un consejo que se le ha dado de una persona pues que es casi inaccesible, ¿verdad? Que permanece pues en unas estancias ajenas al populacho, casi como si fuera un rey clásico, ¿no? Es que se considera para que no así, se exponga, para que no sea vulnerable probablemente, y para irlo fortaleciendo con el paso del tiempo, y para que aparezca cuando tiene que aparecer únicamente. Yo decía antes que no me creo lo de los votos cautivos, y estoy contigo en lo que dices. Claro, este 5% es, bueno, que más o menos se encaja, pero no son las mismas personas seguramente. Y en ese sentido yo creo que también, porque Podemos, por mucho que se presentara como el no va más, pues es un partido más de la partitocracia española. Yo siempre he dicho que es la quintesencia del régimen, pero yo creo que quieren la realización de muchas de las cosas que están larvadas en la propia Constitución, entre ellas la nación de naciones famosa que tanto le gusta a Pedro Sánchez. Y entonces yo creo que Podemos puede empezar a ser
muy incómodo para Pedro Sánchez, en el momento en el cual vean que encuesta, porque aunque no la creamos, pues crean tendencia, o se supone que reflejan tendencias, vean que hemos pasado del 21 al 16 y que dentro de 2 meses estamos en el 14, entonces hay que apretarle. Entonces ahí es donde él, y es uno de sus socios principales, es donde le pueden hacer cosquillas a Pedro Sánchez, y es lo que creo que podría precipitar un adelanto de las elecciones. Si no, esa especie de halo misterioso del que se está revistiendo Sánchez le puede llevar a permanecer bastante tiempo en la Moncloa. Tienes tu razón, Iván, en lo que estás diciendo, y un previsible adelanto electoral podría venir de Podemos, que ahora tiene 4 puntos por debajo de lo que tuvo en el 2016, y eso ya es mucha cuota. Estamos hablando de 30 diputados menos, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Sí, eso es mucho. Eso es muy importante, y esto va a seguir a más. Antes hablaba otro factor muy importante que hay que tener. Pues 5. Otro factor muy importante que hay que tener en cuenta, y algo que decía Fran antes, es decir, es que han tenido dificultades para conformar el gobierno. Es que hay algunos ministros que a la sexta ha habido fumata blanca, ¿no? Y otros a la tercera y otras tal, pero es que cuando tú te paras a hablar con votantes socialistas, pero no me refiero al votante neosocialista, sino al votante socialista tradicional, te dicen o que esto cambia, o que ellos votan a Ciudadanos o al Partido Popular. Es que ese es otro de los factores claves que no tienen en cuenta este tipo de encuesta, esta demoscopia moderna a la que estamos asistiendo, porque realmente no sabemos cuál es su universo ni cuál es su muestra. Cuando nos dan los márgenes de error, no nos los dan concisos, nos dan unos márgenes de error muy extraños, porque lo que están haciendo es jugar. No sabemos si está tomada en el barrio Salamanca, no sabemos si está tomada en Esparragalejo, que es mi pueblo en Extremadura, no sabemos si está tomada en Barcelona, no sabemos si está tomada en el País Vasco, no sabemos dónde está tomada. Entonces, claro, es como si fuera un CIS al final, ¿no? Y hay que tener en cuenta, o el Partido Socialista tiene que tener en cuenta el votante tradicional, que el votante tradicional no está para nada de acuerdo con el gobierno. Y ojo con su nido de votantes, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de un Pedro Sánchez que habla de bueno, una nación de naciones, una tal. Pedro Sánchez no tiene el apoyo del Partido Socialista de Andalucía. Entonces, en Extremadura casi tampoco. En el Extremadura igual. Y ojo que los varones están ahí y van a seguir estando ahí siempre. Siempre. Mira, el asturiano se la tiene guardada. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Apoyar a los catalanes? ¿Y si apoya a los catalanes esos que insultan a los andaluces? ¿Y dónde está la masa de votantes andaluces? La verdad es que estamos aquí haciendo cuentas de escaños y tal, mirando encuestas, pero es que la realidad actual del Parlamento es realmente curiosa. Ya saben lo que ha ocurrido esta misma tarde en el Congreso de los Diputados. Ha habido unos fallos que han impedido completar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Les cuento. El Consejo de Administración de RTV tiene 10 miembros y entonces hace ya unos días votaron por 6. Para eso se contó con los votos del PSOE, de Podemos, del PNV y el apoyo de los separatistas catalanes, el PDeCAT y Esquerra Republicana. Hoy tenían que votar los 4 que faltaban, pero ha habido un par de errores. 2 diputados se han equivocado a la hora de votar. Han puesto el nombre de Tomás Fernando Flores, que es el miembro del Consejo que acabará siendo el presidente de la corporación RTV, pero él ya fue nombrado consejero en la votación anterior. O sea, no tenían que poner su nombre, sino el de los candidatos, los 4 que faltaban. Y entonces al poner tal, esos 2 votos han quedado invalidados. Y otros 2, Jordi Xuclà, del PDeCAT, no estaba, y Ana Surra, de Esquerra Republicana, tampoco, que está en un viaje en La Habana o no sé qué historia. Y al no hacer uso del voto telemático, pues la mayoría holgada que tenían de 179 se ha quedado en 175, y la mayoría absoluta son 176. Con lo cual se han quedado a un solo voto. ¿Qué pasa entonces? Que como Pedro Sánchez decidió cesar a todo el Consejo de Administración anterior y no dejarlo en funciones, porque consideraba que el mandato de José Antonio Sánchez, ahora presidente de la corporación, ya había sido excedido, les cesó a todos. Con lo cual, en este momento, RTV no tiene presidente, no tiene Consejo de Administración y no tiene absolutamente nada. Una de esas cosas raras que se han producido en una votación, ¿no? Además, de verdad, pero yo fíjate, yo iba a ir un poco más al hondo, ¿no? No me iba a quedar con el debate porque al final puede parecer anecdótico, pero yo lo vuelvo a ver en clave de mensaje. Yo creo que es un mensaje de los separatistas catalanes a Pedro Sánchez, porque tanto los 2 diputados, tanto el del PDeCAT como el de Esquerra Republicana, efectivamente, podrían haber hecho uso del voto telemático, como han hecho Pablo Iglesias e Irene Montero, que con esto del parto después del embarazo, los prematuros, votan telemáticamente y no pasa nada, pero ellos no. Y ellos han decidido no hacerlo, con lo cual, claro mensaje. O sea, ¿crees que es un castigo? No, sí, y además es una medida más de presión que se suma a las que comentaba el otro día aquí Javier Ortega contra Vox, o la acusación particular contra Llarena, o como la que hemos visto en la persona de Inés Arrimada, ¿no? Es decir, esto es un mensaje, pero en toda regla.
Javier, una pregunta, perdona. Esta persona que se fue a Cuba son los que fueron a denunciar a España por antidemocrático allí en Cuba. Pues seguramente. Porque hubo un grupo de ellos que se han ido el mundo al revés. No, lo siguiente. Vamos. ¿Y dónde vas a ir a denunciar a un régimen antidemocrático? A Cuba, nada o a menos. Venezuela también podría. Tremendo, la verdad. Yo de todas maneras tendría que saber, que voy a intentar enterarme, si no han votado a posta o es que estos señores procuradores en Cortes no han votado porque se les ha pasado. Se han ido de viaje y no se han acordado. de viaje, han dicho, mira, yo esto... Y están en ello. Es muy curioso, PDeCAT, Esquerra y Esquerra Republicana. Muy curioso, ¿eh? Sí, muy curioso. Sí, será curioso, pero el caos sobre el caos. Y luego los otros dos diputados que votan a José Fernando Flores, Tomás Fernando, dicen, oiga, entérese de lo que tiene que votar, ¿no? Por favor, el nivel que tenemos de unos señores que son procuradores en Cortes, esto es una vergüenza. Se mire por donde se mire. Yo creo que deberíamos de empezar a pensar que cualquier persona que nos represente tiene que tener un mínimo de formación y de responsabilidad. Y eso, digo, pues sí que hacer un examen a la gente, pues que se le haga, porque es que lo que no puede ser es que aquí te pidan para hacer cualquier cosa y cualquier trabajo, te das que dar 3 páginas de currículum y estos estoy absolutamente convencido que uno estaría durmiendo la siesta, la otra estaría, pues eso, denunciando a España porque no sé qué, y tumbar a embadadero y ¿qué es la televisión? ¿Esto qué es? El otro día, pues yo voy a votar aquí. Pues no, hombre, no. Un poquito de nivel. Un poquito de nivel. A Pedro Sánchez, mucho pides tú. A Pedro Sánchez le habrá sentado a cuerno quemado, ¿no? O sea, haciendo encaje de bolillos para llegar a los 176, tiene 179, bueno, va holgadito y que le fallen 4, 2 por un motivo y 2 por otro, y que se quede a un voto de la mayoría absoluta y no lo pueda nombrar. Yo lo vería. Estará viendo el informe con las gafas de sol, que no sé si lo verá. Es un apretón de tuerca más. Es un apretón de tuerca más y aquí está en juego la libertad de los políticos presos o un tercer grado o algo. Lo vamos a ver en los próximos días. ¿Tú crees que tiene más de fondo la historia? De los dos sí, pero de los que han votado, al que era ya iba a ser un error. Pero es que es muy exigua la diferencia. Yo me apunto a la tesis de como mínimo darle un aviso. Aviso para navegantes. Oye, mira, un toquecito, oye, que efectivamente, que te puedo. Hacemos falta. Somos imprescindibles para que permanezcas ahí, que era tu para gran cualquier sueño. Tontería, para que saques cualquier cosa te hacemos falta. A mí yo no creo en las casualidades. Pero Iván, ¿y los dos que han votado que se han equivocado? Bueno. ¿Eso es una casualidad? Yo no creo en las casualidades. Es que además se han dado en unos ámbitos muy concretos, que son los de aquellos que van que lo tienen agarradísimo y aquellos que están buscando pues plantearle ante la gran decisión a Pedro Sánchez, que es qué hacer con el conflicto de Cataluña. Entonces a mí no me parece, sin descartar otros factores, pues como por ejemplo, digo los que no han votado, el desprecio, porque es una cosa de los españoles que no nos atañe, que eso también lo han hecho más de una vez, claro. Desentenderse absolutamente, pero no por desidia, sino con un mensaje subliminal, diciendo me necesitáis y además os desprecio. Yo lo que sí quiero decir aquí, y lo digo siempre, y toda la gente que nos ve, que por cierto, tengo la confirmación que cada vez es más. Oh, me alegro, porque me están comentando y comentando y dicen, madre mía, que te vi. Digo, pues mira por dónde. Pero muy bien, te felicito. Muchas gracias a vosotros, que sois lo que dais el mérito a esta tertulia. Y a la casa por darnos esa posibilidad de... Por supuesto. Estar aquí. Es que todo lo que se le dé a los independentistas se lo están quitando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Yo no digo a Cataluña, porque en Cataluña son todos españoles, igual que todos nosotros que estamos aquí, y me da igual si es a Cataluña, donde haga falta. Pero a los independentistas es otra cosa. Y cuando le das a un independentista algo, un euro, se lo estás quitando a Extremadura, a Valencia, a Madrid. Si das un euro para financiar ese soberanismo, lo estás quitando para financiar otras cosas, sea sanidad, seguramente hacía sea mucha cultura, falta. sean servicios sociales, sean muchas cosas. Entonces, cuando veamos una noticia de esa, sepamos que nos lo están quitando a nosotros, a nuestros hijos, eso a te nuestra lo puedo familia, decir ya, porque, entre otras cosas, una de mis especialidades es la hacienda pública y yo te aseguro que hay más de 10.000 millones que se han ido a esta gente, se han ido de I+D, se han ido de defensa, también se ha ido bastante, y bueno, luego de todas las comunidades autónomas hay porcentajes que se van yendo, que tenían que haber repercutido, que no se están cumpliendo además. Más el FLA, que es otro juego que tienen por detrás. Bueno, en fin, que lo del Consejo de Administración de RTV, que no ha salido en el Congreso esta tarde, por ese fallo técnico, o olvido, o vete tú a saber qué. Igual que hay otros temas que quiere Pedro Sánchez sacar adelante, pero también se están encontrando trabas, como esa urgencia que tenía por exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Quería haberlo hecho pues para el 18 de julio, buscando una fecha muy representativa. Pues parece que no va a poder, se le está retrasando el asunto por complicaciones técnicas. Ahora les contamos.
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Ya saben ustedes que una de las prioridades de Pedro Sánchez es sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ha puesto en marcha el proceso para ver si lo consigue hacer este mismo verano, este mismo mes de julio, a ser posible en torno a la fecha del 18 de julio para buscar eso, una fecha simbólica en el calendario. Parece ser que se está encontrando con algunos problemas jurídicos, que está retrasando el asunto y no sabe si podrá hacerlo. El caso es que, bueno, este fin de semana ha habido muchas personas que se han manifestado en el Valle de los Caídos en contra de esa exhumación y hoy mismo a quien le han preguntado al respecto ha sido a José Luis Rodríguez Zapatero, al expresidente del gobierno, que ha dicho que sí, que hay que sacar a Franco, pero que lógicamente entiende al gobierno de Pedro Sánchez que hay que tener todas las garantías jurídicas para poderlo hacer en condiciones legales, y preguntado acerca de la manifestación de este fin de semana en el Valle, ha dicho que, bueno, que esos nostálgicos minoritarios pues no quieren decir absolutamente nada. Me parece razonable. Claro, esa decisión que estaba apuntada en el informe que se hizo de los expertos sobre el Valle de los Caídos necesita tener, lógicamente, todo el respaldo jurídico y bien fundamentada, como tienen que ser todas las decisiones de un gobierno. Ayer vimos una concentración, precisamente en el Valle de los Caídos, en contra de la exhumación de los restos del dictador. ¿Qué le parece? Estamos en un país libre, pero sinceramente ese tipo de nostalgia es muy minoritaria y creo que no hay que darle más importancia. ¿Para cuándo cree usted que saldrán los restos? Eso es el gobierno el que tiene que evaluarlo y decidirlo, y estoy convencido que se hará y que se hará bien. También le han preguntado al respecto a Pablo Casado, al candidato a la presidencia del Partido Popular. Ha dicho que él, la verdad, no se gastaría ni un euro en desenterrar a Franco, ni tampoco en volverle a enterrar, y ha dicho que un país que se queda anclado en algo que pasó hace 40 años, u 80, casi 100, desde que se inició todo aquello, está, la verdad, condenado a no poder salir de ahí. Yo no gastaría un euro en desenterrar a Franco y no gastaría un euro en volver a enterrarlo. Yo he hecho apelación a la historia de concordia, de reconciliación, de generosidad de aquellos que sufrieron cárcel y exilio, y yo creo que un país que está pendiente de lo que pasó hace 40 años, o casi 100, si vamos al origen de este drama, es un país que tiene el riesgo de quedar convertido en estatua de sal, como la leyenda de Lot. Yo no voy a admitir ninguna lección
sobre lo que es un partido democrático, surgido en democracia y abrazando los principios democráticos, a diferencia de otros, y mucho menos lo voy a hacer desde una perspectiva personal, como familiar, como nieto de represaliado. Pero bueno, parece mentira que a estas alturas estemos hablando de Franco y que eso sea una de las prioridades del gobierno. ¿No os parece? Pues hombre, desde luego que el gobierno español lo único que piense, o sea una de las prioridades, como bien has dicho, en enterrar o desenterrar a Franco, pues dice mucho de lo que es el gobierno español. Yo, por favor, gobierno español, gestione impuestos, gestione, en fin, no, el impuesto, este no le des ideas, no, que no gestione impuestos, hombre, que los sube. Lo digo porque, ¿os acordáis de este famoso impuesto al sol? Que era, somos el único país que tiene el impuesto al sol, que tiraban, bramaban, es que ¿cómo es posible que haya un impuesto al sol? Porque no lo han quitado, porque el PSOE y el Izquierda Unida, pues esto, en fin, a mí que el señor que ha estudiado en la Universidad del Escorial, María Cristina, que conoce bien el Escorial, evidentemente, una universidad pues católica y de derechas, pero vamos, que quiera y que nos venda ahora que está jugando con el tema del Valle de los Caídos, pues hombre, deja mucho que desear. Y al señor Zapatero le diría que se vuelva a Venezuela a ver si le sacan de allá pedradas, como la última vez que ha ido, que aquí tiene la suerte de que nadie le pega una pedrada, aunque a lo mejor se la mereciese. Que se vaya a Venezuela, que allí está muy bien, y que se quede con Maduro, con los chavistas y demás. Y por favor, es un insulto a la inteligencia de cualquier persona que estemos hablando ahora mismo, en el 2018, de todo esto, cuando ni hay rigor histórico a la hora de sacar, si es que hay que sacar los restos de Franco de allí, ni hay rigor histórico a la hora de aplicar la propia ley de memoria histórica. Entonces, de verdad, que es que yo creo que tenemos otras cosas que hacer. Yo creo que a Pedro Sánchez le va a ocurrir lo que le ha ocurrido ya en dos cosas importantes. Por supuesto, estas son las medidas que hablaba yo antes, de que tienen que ser efectistas, baratitas, ideológicas, que le permitan seguir siendo el hiperlíder de su público y que no tengan necesidad de votos en el Congreso, porque como hemos visto, se le van dos, votan dos que se les olvidó y se le viene abajo el chiringuito. Exactamente. Ya le sucedió con lo de publicar la lista de morosos y que prometió creo que 19 veces que la iba a publicar inmediatamente estuviese y no se puede porque la ley no le permite. En el caso del Valle de los Caídos, yo quisiera hacer una pregunta porque la verdad no me he leído la ley de memoria histórica yo tengo completa. Aquí algunos datos si quieres. Exacto, y luego, pero y luego creo, según he leído, que la ley dice que hay que sacarlos de allí, o me equivoco. No dice eso. Si lo dice hay que sacarla y se acabó. A ver, Francisco, cuéntanos qué dice la ley. No viene a decir así. Vale. Ahí en el artículo .3 de la ley dice que las exhumaciones se harán de acuerdo a las autorizaciones administrativas competentes. En el 16.1 dice que estos actos que se regirán según el culto a los cementerios públicos. Ahora bien, el Valle de los Caídos está en la Comunidad de Madrid. No lo olvidemos porque eso es muy importante de cara a estos dos artículos que estaba comentando yo, ¿no? Las competencias en sanidad mortuoria las tiene la Comunidad de Madrid desde el año 84 y las tiene desarrollada en un decreto desde el año 97. Y además el decreto es muy claro, ¿eh? Y en el punto 26.4 dice que la autorización de las exhumaciones corresponden a las familias, previa petición. Y un puntito más abajo, en el punto 26.5, dice que si esas exhumaciones fueran autorizadas por el juez, en época estival no se llevarán a cabo. O sea, lo tiene muy complicado. Como ha dicho la ministra Cela esta mañana, ellos están buscando la figura jurídica para poder sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero lo tiene muy complicado. Y además a esto se le une una sentencia que hemos conocido hace unos días, y es la sentencia sobre la devolución de los restos del general Sanjurjo a su primer lugar de enterramiento, con lo cual, entre la legislación que está y lo otro, y la jurisprudencia que va a sentar esta sentencia, es complicado. Y es más, ellos hablan hablan y dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos enfocar esto? Y hablan de un Real Decreto Ley. Pues claro, es que en los Reales Decretos Leyes no se puede legislar en materia que vaya en contra de las comunidades autónomas, con lo cual lo tienen muy complicado. Yo no sé qué argucia van a utilizar, no sé por dónde nos van a salir, o si realmente lo van a utilizar nada más que para seguir creando enfrentamiento entre los españoles y que se den
lo que dice el artículo 16.2 de esta ley tan infame, que dice actos de naturaleza política y exaltación, como el que hemos visto ahí, y que en esas que Zapatero también hoy en el Escorial le había dicho que eso era un acto de exaltación. Y yo me pregunto vale, si la ley condena los actos de exaltación, perfecto, pero que también condene a aquellos que lo provocan. Que eso es muy importante, porque aquí los actos de exaltación del franquismo que estamos viendo los ha provocado el gobierno que tenemos. Y su padre putativo anterior, el gobierno de Rodríguez Zapatero. No nos engañemos, que los españoles estábamos muy tranquilitos, que habíamos cerrado heridas y vivíamos divinamente, hasta que han venido estos dos seres inmundos y hediondos a fastidiar la convivencia de España. Bueno, yo paralelamente o en otro plano diferente al que se mueve Paco, has expresado pues las dificultades legales que hay y bueno, pues tendrán que buscar un atajo o no lo sé, eso es una cuestión técnica quizá. Pero a mí me gustaría subrayar la dimensión ideológica de estas acciones. Está claro que lo que se busca, porque el franquismo es un periodo histórico de España, un periodo además nada homogéneo. Es una grosería pensar que los franquistas del 39 son los mismos que los del 69. Por ejemplo, hubo unos cambios enormes, hubo unas familias dentro del franquismo completamente enfrentadas. No hay más que ver que Dionisio Ridruejo, que fue uno de los falangistas de primera hora, compositor entre otros del Cara al Sol, pues se reunía con los catalanistas, estaba a favor del derecho de autodeterminación. Es decir, que las transformaciones del franquismo fueron enormes. Pero ¿qué ocurre? Pues que lo que se está buscando es una reedición de aquella actividad que impulsó, además de una manera confesa incluso Zapatero, pues de polarizar la sociedad española y de presentar al Partido Popular, aprovechando incluso que tiene a un ministro del franquismo como fundador, como uno de los fundadores, como si eso quisiera decir mucho, porque claro, para eso, insisto, habría que tener un franquismo completamente homogéneo durante todo el periodo histórico que abarcó, pues como una especie de derivación del franquismo. Y de algún modo el pecado original, estas categorías las utilizo con pura ironía, por supuesto, obviamente, del PP, pues sería ser una especie de derivación del franquismo, una excrescencia, si se quiere, y entonces pues siempre acusarle de franquista al PP, con lo cual se le neutralizaría propagandísticamente de cara a gran parte de la opinión pública. ¿Eso qué efectos prácticos ofrece a esa acusación que se le lanza de franquista al PP? Pues efectos prácticos como el del cordón sanitario que ya se ensayó en Cataluña y que en cierto modo se ha visto reproducido con el actual gobierno, liderado por un PSOE muy débil, con 84 escaños nada más, pero que ha ido sumando a todos menos al PP. Menos el PP, porque en este caso pues seguiría teniendo esas tonalidades azules, por decirlo así metafóricamente. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave, y luego por otro lado pues un cierto revanchismo completamente infantil, porque las guerras se ganan, pero se pierden. Y si se han perdido, o sea, quiero decir que si ahora algún heredero de los persas encontrara la tumba de Alejandro Magno con destruir los huesos, eso no le hace ganar la batalla de Gaugamela. Pero bueno, en estas coordenadas infantiles y groseras se mueve la política española. Solamente un apunte, ¿no? Es decir, estos tíos que quieren poner la historia patas arriba y que quieren descubrirle la cara al de enfrente, como tú decías, con un afán revanchista, tendrían que mirarse un poquito ellos y ver de dónde vienen, porque probablemente sus abuelos fueran militares o generales del régimen franquista. Y no quiero mirar al inquilino de Moncloa, por ejemplo. No, pero míralo del propio Zapatero y del propio Sánchez. Si no dudamos. No falta porque el problema es de mayor escala. El problema es de mayor escala. Pero tú mira todo el PSOE de dónde vienen. ¿De dónde vienen la mayoría de los que están en el PSOE o han pasado por el PSOE en los últimos años? Quiero matizar esto porque me interesa mucho. Vamos a ver. Mi abuelo estuvo en la Guerra Civil. No voy a decir qué hizo. Es asunto suyo lo que hizo. Y eso es historia. Y yo puedo tener la misma línea ideológica que él o la opuesta, y a mí no me puede condicionar, efectivamente, ¿no? Y entonces tampoco podemos juzgar a un señor ahora porque su abuelo pues fuera falangista o comunista, eso da igual. Pero tampoco podemos juzgar a una sociedad actual por un régimen que hubo hace 40 años. Una acusación más grave todavía, y es la siguiente. Es que resulta que el régimen actual, en grandísima medida, es una transformación de aquel, con lo cual estamos en las consecuencias de muchas de las cosas que ocurrieron en ese periodo.
Es decir, que falta autocrítica y falta conocimiento del asunto. Ahí voy yo. De verdad, falta conocimiento del asunto. Totalmente. Falta mucho conocimiento. Y creo que todos nos debemos de empezar a hablar, ¿cómo diría? A calzón caído, y con perdón. Pero, oye, vamos a ver, barbaridades se hicieron en los dos bandos. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no queremos hablar del franquismo? ¿Queremos hablar de la guerra civil? Hablemos, si no pasa nada. Claro. No pasa nada. Yo sí lo digo. Yo tengo un abuelo en un bando y otro abuelo en otro bando. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué soy? ¿Hereditariamente qué? No lo sé, yo soy un tío raro. Claro, eres hijo de la historia, como todos. Pero sí que, bueno, y tengo experiencias que me han contado, yo he tenido la suerte de tener abuelas que han llegado a casi los 100 años y me han contado auténticas barbaridades. A una de ellas la cogieron unas cheques y la querían matar aquí en Madrid, en la valla del cementerio de Almudena. Por eso no voy a odiar a alguien que se al nieto del que quería fusilarla, por ejemplo. Claro, dices, oye, pues tú eres su nieto, pues bueno, claro. Y la otra era mi abuela. Fíjate, ¿qué le voy a hacer? Dicho esto, yo voy a hablar de cosas proactivas. Ellos ven cosas malas, yo veo cosas malas que se hicieron barbaridades, porque en una guerra se hacen barbaridades todos, y civil, todos. Yo lo único que me gustaría es que pasáramos página de esto, porque vivimos, como bien decís todos, en otro momento histórico. Pues ya pasamos página en el 77. Otra época. Claro, pero esto sí que repetírselo constantemente. Y N veces repetido. Y a lo mejor es porque ha habido alguien interesado en volver a sacar ese libro, claro, que ya estaba cerrado. Y a lo mejor ante ese debate yo también les podría decir todas las cosas que el franquismo como gestión y como gestores han hecho y han hecho buenas por España. Por no olvidemos, la seguridad social, no querrán escucharlas y además decirlo dentro de poco será delito. Claro, yo estoy convencido que soy un delincuente. En este momento, esa es la mala conciencia que tienen, tratar de impedir cualquier... convertir en delito la parte de la historia que no te gusta. Claro, no es ningún elogio, es el reconocimiento de aspectos positivos dentro de un régimen. Porque claro, no hay ningún régimen que tenga todo negativo, sería insostenible. A eso voy. Javier, vamos a intentar reconocernos un poco dentro de lo malo que ha sido el franquismo, que hay una parte estudiando la historia que no lo han hecho mal, como gestores, vamos a intentar hablarlo. ¿Quieren que lo hablemos? Lo hablamos, pero desde luego, sacando los huesos de nadie, ni de Tutankamón, ni de Franco, ni de la madre que nos parió, no vamos a conseguir nada, por favor. No se va a hacer. No hacemos... Sí, era lo que iba a preguntar. Pues, a ver, ellos creo que tienen como promesa electoral eso, para su gente, y si la ley lo permite, por eso te preguntaba de la ley, pues tienen la libertad de hacerlo y esa es la democracia, ¿no? En ese sentido. Otra cosa es que esto solucione ese problema. Quiero decir, si esto, como decíamos antes, va a volver a cerrar la página y va a dejar que los españoles no hablemos de hace 100 años, sino que hablemos de los próximos 100 años, yo estaría feliz de verdad, porque... Claro, Javier, pero el problema es que no sea eso. Claro. El problema es que sencillamente sea un... El problema es que no es una solución, sino que empeora el tema. Porque si fuese una solución, de verdad, yo estaría encantado. Creo que si le decimos a los españoles, sacamos los huesos de Franco de ahí y los metemos en donde sea y se acabó el tema, se acabó, lo dejamos, lo analizamos históricamente y tiramos para adelante, no creo que haya un español de bien que te digan, hágase. Claro. Lo que pasa es que eso no les da rédito electoral, o no sé, porque las nuevas generaciones a mí me da que están un poco confundidas con este tema. Ya la misma ley es canciosa, ¿no? Porque habla de el periodo del año 39 al año 75 y en ocasiones hace referencia al periodo de la guerra civil. Es decir, en la guerra civil hubo delitos por parte de uno y otro. La pregunta que me hago yo también muchas veces es decir, ¿por qué los del bando nacional no han denunciado, han reclamado que se exhumen los restos de los curas fallecidos, de gente del régimen fallecida o de los que apoyaban el bando nacionalista y fallecidos en la cuneta, ¿no? Pero estos tíos no tienen ganas de coger y hacer lo que tú dices, de coger los restos de Franco, colocarlos en una tumba y vamos a seguir hablando. No tienen intención. Acaban de crear una dirección, si no recuerdo mal, Dirección General de la Memoria Histórica, que la preside el exalcalde de Almería. Este señor fue excoordinador del mapa de fosas de Andalucía. ¿Con qué premisas puede venir este señor a dirigir una dirección general, valga la redundancia, de la memoria histórica? Que no histérica, que es la que ellos Paco, en la que ellos están. Lo que ha pasado con el nombre de las calles en Madrid, que un juez les está tirando todos los cambios de calles que están haciendo, hermano García Nobleja, no sé qué, con el coste que ha producido eso a los que viven en esas calles, a los comerciantes que viven en esas calles, notarios. Yo te voy a decir por qué. Por favor. Porque esta ley fue hecha con premeditación, alevosía y nocturnidad. Es una basura.
Sí, señor. Y esto no busca reconciliar, sino enfrentar. Y ni siquiera la saben aplicar en su justa medida. En fin, señores, se nos ha hecho tardísimo, o sea que nos vamos a despedir. Francisco Trejo, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros, un placer. Gracias, Iván Vélez, por haber estado con nosotros. Lo mismo digo Javier Galué. Encantado. Y Fran Simón, muchas gracias. Un placer, Javier. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos, pero no se vayan, porque les dejamos con la película. Esta noche, las aventuras de Sinbad. Ya saben, el Kerim, ese malvado dictador de un remoto país que tiene secuestrada a la princesa Yara. Resulta que Sinbad va a tener que robar el corazón del caudillo que está encerrado en una torre de marfil. Solamente así podrá acabar con ese dictador y devolver la normalidad al país. Que disfruten de estas aventuras de Sinbad. Nosotros volvemos mañana en una nueva edición de Los Intocables.